De la sombra al espectáculo, un análisis exhaustivo de la historia y evolución de Halloween, la víspera de todos los misterios. Cada 31 de octubre, las calles de innumerables ciudades de todo el mundo se transforman. Calabazas sonrientes iluminan los pórticos. Niños disfrazados de fantasmas y superhéroes recorren los vecindarios al grito de dulce o truco. Y la industria del entretenimiento desata un torrente de películas de terror y fiestas temáticas. Halloween se ha consolidado como un fenómeno global, una celebración masiva y comercial que mezcla diversión, comunidad y un gusto por lo macabro. Sin embargo, bajo esta capa de espectáculo contemporáneo yace una historia milenaria, un complejo tapiz tejido con los hilos de la agricultura, la espiritualidad ancestral y la colisión de culturas. Este informe se adentra en las profundidades de esa historia para desentrañar los orígenes de la festividad. Se explorará cómo antiguos ritos estacionales, diseñados para marcar el ritmo de la naturaleza y mediar en la relación entre los vivos y los muertos, fueron absorbidos, reinterpretados y finalmente transformados en el espectáculo que conocemos hoy. La tesis central es que Halloween no fue inventado en un momento concreto, sino que es el resultado de un largo y fascinante proceso de sincretismo que abarca más de 2 milenios, demostrando la extraordinaria capacidad de las tradiciones para adaptarse, sobrevivir y adquirir nuevos significados a lo largo del tiempo. Las raíces ancestrales, ecos de la cosecha y el otro mundo. Los orígenes de Halloween no se encuentran en una única cultura, sino en una respuesta humana casi universal a los cambios estacionales y al profundo misterio de la muerte, el final de la cosecha y la llegada del invierno. Una época de oscuridad y decadencia en la naturaleza sirvieron como un catalizador natural para la reflexión sobre la mortalidad en diversas sociedades antiguas. Las festividades celtas y romanas, aunque distintas, son ejemplos poderosos de esta evolución cultural convergente, sentando las bases precristianas de lo que se convertiría en Halloween. Samhain, el Año Nuevo Celta y la puerta entre mundos. Para los antiguos pueblos celtas, el año se dividía en 2 mitades. Una luminosa, que abarcaba la primavera y el verano, y una oscura, correspondiente al otoño y el invierno. El Samhain, pronunciado Samhain, era una de las 4 grandes festividades estacionales gaélicas y marcaba el punto de transición crucial entre estas 2 mitades, celebrado entre el atardecer del 31 de octubre y el del 1 de noviembre. Su nombre, derivado del gaélico fin del verano, subraya su profunda conexión con el ciclo agrícola. Señalaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Era, en esencia, el Año Nuevo Celta, un momento liminal de cierre y renovación. La creencia fundamental del Samhain era que, durante esta noche, el velo que separaba el mundo de los vivos del otro mundo se volvía permeable. Esta delgada barrera permitía que los espíritus de los muertos, tanto ancestros benévolos como entidades malignas, así como hadas y otros seres sobrenaturales, cruzaran al reino terrenal. Esto creaba una doble atmósfera de reverencia y temor. Por un lado, era una oportunidad para la comunión con los antepasados, a quienes se les daba la bienvenida con ofrendas de comida y un lugar reservado en la mesa del banquete. Por otro, representaba una amenaza por parte de espíritus malévolos, de los cuales la comunidad debía protegerse. Los rituales del Samhain eran dirigidos por los druidas, que actuaban como mediadores espirituales. Se encendían enormes hogueras comunitarias en las cimas de las colinas, que cumplían múltiples funciones. Podían ser una forma de magia simpática para imitar al sol y contener la oscuridad del invierno, o un medio de purificación ritual. Era costumbre que las personas y su ganado caminaran entre 2 hogueras para limpiarse y protegerse. Todos los fuegos de los hogares se apagaban y se volvían a encender con una llama tomada de esta hoguera sagrada, un acto que simbolizaba la unidad y la renovación de la comunidad. La festividad se completaba con grandes banquetes, consumo de alcohol, concursos y sacrificios de animales a los dioses. Es importante aclarar que la afirmación de que Samhain era un dios de la muerte, al que los druidas exigían sacrificios humanos, es una interpretación posterior, probablemente hostil y sensacionalista, que carece de respaldo en la investigación histórica moderna. El consenso académico es que Samhain era el nombre de la festividad, no de una deidad. Ritos romanos de los muertos, Mundus Patet y Lemuria. Paralelamente a las tradiciones celtas, el Imperio Romano mantenía sus propios ritos complejos relacionados con los muertos, que con el tiempo se entrelazarían con las costumbres de los pueblos conquistados. Una de las tradiciones más relevantes era la del Mundus Patet,
mundo abierto. Se refería al Mundus Cereris, una construcción en el corazón de Roma considerada una puerta al inframundo. Esta entrada permanecía sellada la mayor parte del año y solo se abría en 3 fechas específicas: 24 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre, días en los que se creía que las almas de los difuntos, manes, regresaban al mundo de los vivos. Los romanos también celebraban otras festividades para honrar y apaciguar a los muertos. Las Parentalia y Feralia, en febrero, estaban dedicadas a honrar a los ancestros familiares con ofrendas en sus tumbas. En mayo, durante la Lemuria, se realizaban rituales para calmar a los espíritus inquietos y malévolos, conocidos como lemures o larvae. Estos últimos eran descritos como espectros que se alimentaban de la vida de los mortales o como horribles esqueletos que encienden la locura en los vivos, un imaginario que resuena claramente con la iconografía moderna de Halloween. Cuando el Imperio Romano conquistó los territorios celtas alrededor del año 43 d.C., estas corrientes culturales comenzaron a fusionarse. La festividad romana de Pomona, la diosa de los frutos y los árboles, pudo haber influido en juegos de cosecha como el de morder manzanas flotando en agua, una tradición que perduró en las celebraciones de Halloween. Este sincretismo precristiano es una capa fundacional crucial, a menudo pasada por alto, que demuestra que las ideas centrales de Halloween ya estaban convergiendo mucho antes de la llegada de la Iglesia. El manto de la Iglesia, sincretismo, transformación y un nuevo nombre. La expansión del cristianismo por Europa supuso un punto de inflexión para las festividades paganas. En lugar de erradicarlas, la Iglesia adoptó una estrategia de inculturación, absorbiendo y reinterpretando ritos ancestrales para facilitar la conversión. Este proceso no solo transformó el significado del Samhain, sino que también le dio el nombre con el que su sucesor se haría mundialmente famoso. El resultado fue una obra maestra de rebranding cultural que, paradójicamente, aseguró la supervivencia de las sensibilidades paganas que pretendía reemplazar. La cristianización de lo pagano, la estrategia de la inculturación. La Iglesia Católica comprendió que prohibir festividades tan arraigadas como el Samhain sería contraproducente. Por ello, optó por una estrategia deliberada de asimilación, superponer celebraciones cristianas a las fechas y temas paganos existentes. El calendario se convirtió en un campo de batalla simbólico. Inicialmente, la conmemoración de todos los santos y mártires se celebraba en primavera. En el año 609 d.C., el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma a la Virgen María y a todos los mártires el 13 de mayo, una fecha que coincidía con la festividad romana de la Lemuria, para apaciguar a los espíritus malignos. Sin embargo, el movimiento decisivo se produjo en el siglo VIII, cuando el Papa Gregorio III trasladó la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre, superponiéndola directamente al Samhain celta. Esta decisión fue oficializada para todo el imperio por el Papa Gregorio IV en el año 835 d.C. Las razones de este cambio pudieron ser tanto estratégicas, cooptar la festividad pagana, como prácticas. Roma en verano no podía acoger a las multitudes de peregrinos. Para completar esta resignificación, la Iglesia estableció un triduo de observancia conocido como All Hallow Tide. Este abarcaba 3 días. 31 de octubre, All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. 1 de noviembre, All Saints Day, Día de Todos los Santos, para honrar a las almas que ya estaban en el cielo. 2 de noviembre, All Souls Day, Día de los Fieles Difuntos, para rezar por las almas que aún se encontraban en el purgatorio. Esta estructura de 3 días redirigió hábilmente el enfoque pagano en los espíritus errantes hacia una doctrina cristiana estructurada sobre la vida después de la muerte, el cielo y el purgatorio. 2.2. El nacimiento de Halloween. De la víspera sagrada al nombre secular. La etimología de la palabra Halloween está intrínsecamente ligada a esta cristianización. En la tradición cristiana, las grandes festividades suelen ir precedidas de una vigilia, una celebración que comienza la noche anterior, la noche previa al Día de Todos los Santos, conocido en inglés antiguo como All Hallows Day. Hallow es una palabra arcaica para santo. Se denominó, por tanto, All Hallows Eve, víspera de Todos los Santos. Con el paso de los siglos, y a través de las variaciones dialectales y la contracción del lenguaje popular, la expresión All Hallows Eve fue evolucionando. Se acortó a Halloween, y finalmente se consolidó como Halloween. Así, el nombre que hoy asociamos con lo macabro y lo lúdico tiene un origen puramente cristiano,
nacido del esfuerzo de la Iglesia por suplantar una festividad pagana. Irónicamente, al preservar la fecha y el tema de los muertos, la Iglesia creó el recipiente perfecto que transportaría las antiguas costumbres a través de los siglos, permitiendo que la festividad se despojara fácilmente de sus connotaciones cristianas y volviera a una versión secularizada de sus orígenes paganos. ¿Sigues ahí? Bien, porque ahora viene la parte de la historia que casi nadie conoce. Mientras tanto, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que se esconde detrás del Halloween que todos celebran, sin saber por qué. La anatomía de una tradición, del ritual a la recreación. Las tradiciones más emblemáticas de Halloween, disfrazarse, tallar calabazas y pedir dulces, no son invenciones modernas, sino el resultado de una larga evolución. Lo que comenzó como prácticas rituales serias, destinadas a navegar por un mundo lleno de peligros espirituales, se fue transformando gradualmente en actividades lúdicas y comunitarias. Este proceso ilustra una domesticación de lo sobrenatural, donde el miedo genuino se domestica y se convierte en una fuente de entretenimiento, especialmente para los niños. El disfraz, de la supervivencia espiritual al juego de identidad. La costumbre de disfrazarse tiene sus raíces más profundas en el Samhain celta. Los antiguos celtas utilizaban máscaras y disfraces elaborados con pieles y cabezas de animales. El propósito era eminentemente práctico y espiritual. Buscaban camuflarse de los espíritus malignos que vagaban por la tierra, o incluso hacerse pasar por uno de ellos para evitar ser dañados. Era una estrategia de supervivencia en una noche en la que se creía que el orden natural estaba suspendido. Durante la Edad Media, esta práctica evolucionó hacia las tradiciones del momming y el guising en las Islas Británicas. Grupos de personas disfrazadas iban de puerta en puerta realizando pequeñas actuaciones, como cantar canciones o recitar versos, a cambio de comida y bebida. Este cambio marcó una secularización del acto, que pasó de ser una protección espiritual a una forma de entretenimiento comunitario. La tradición viajó a América con los inmigrantes irlandeses y escoceses. Allí, la costumbre de disfrazarse se arraigó y se expandió, convirtiéndose en una parte central de la celebración tanto para niños como para adultos. Con el tiempo, los disfraces se volvieron más elaborados y creativos, abandonando las pieles de animales para abarcar un universo de personajes de la cultura popular, desde monstruos clásicos hasta superhéroes. ¿Sigues ahí? Bien, porque ahora viene la parte de la historia que casi nadie conoce. Mientras tanto, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que se esconde detrás del Halloween que todos celebran, sin saber por qué. La leyenda de Jack-o'-lantern. Del nabo a la calabaza. El símbolo más icónico de Halloween, la calabaza tallada, proviene de un antiguo cuento popular irlandés. La leyenda habla de un hombre conocido como Stingy Jack, Jack el Tacaño, un granjero astuto y bebedor que logró engañar al diablo en varias ocasiones. En una de sus tretas, convenció al diablo para que subiera a un árbol y luego talló una cruz en el tronco, dejándolo atrapado. Jack solo lo liberó después de hacerle prometer que nunca reclamaría su alma. Cuando Jack murió, debido a su vida pecaminosa, se le negó la entrada al cielo. Pero, fiel a su promesa, el diablo tampoco pudo aceptarlo en el infierno. Condenado a vagar eternamente en la oscuridad entre los dos mundos, Jack le pidió al diablo algo para iluminar su camino. El diablo, burlonamente, le arrojó un carbón encendido de las brasas del infierno. Jack lo colocó dentro de un nabo que había vaciado, creando así la primera linterna de Jack, o Jack-o'-lantern. Siguiendo esta leyenda, en Irlanda y Escocia, la gente comenzó a tallar rostros grotescos en nabos, patatas o remolachas. Colocaban una vela o un carbón en su interior y los ponían en ventanas y caminos para ahuyentar el espíritu errante de Jack y otros seres malignos. Cuando los inmigrantes irlandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos, encontraron que la calabaza nativa de América era mucho más grande, abundante y fácil de tallar que los nabos. Esta adaptación puramente práctica fue la que convirtió a la calabaza en el emblema universal de Halloween, dulce o truco, la genealogía de una petición. La famosa frase dulce o truco, trick or treat, no tiene un único origen, sino que es la confluencia de varias costumbres ancestrales. Una de sus raíces se encuentra en la práctica celta de dejar ofrendas de comida y bebida en el exterior de las casas para apaciguar a los espíritus y hadas que deambulaban durante el Samhain. Otra precursora directa es la costumbre cristiana medieval del souling, pedir por las almas. Durante el All Hallow Tide, grupos de personas pobres, a menudo niños,
Iban de puerta en puerta pidiendo pasteles de alma, soul cakes. A cambio, ofrecían rezar por las almas de los familiares difuntos de los donantes, ayudándoles así a salir del purgatorio. Una tercera influencia proviene del guising escocés e irlandés, donde los niños disfrazados debían realizar un truco, cantar una canción, contar un chiste o recitar un poema, para ganarse un trato o recompensa, treat, que podía ser fruta, frutos secos o monedas. La frase trick or treat se documentó por primera vez en Norteamérica en 1927. Durante las décadas de 1920 y 1930, Halloween se asociaba a menudo con vandalismo y bromas pesadas. Para controlar este desorden, las comunidades y organizaciones cívicas empezaron a promover el dulce o truco, organizado como una alternativa segura e inofensiva. La práctica se vio interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento de azúcar, pero experimentó una explosión de popularidad con el baby boom de la posguerra, consolidándose como el ritual infantil por excelencia de la festividad. Sección 4. La iconografía de lo macabro, un léxico de símbolos. La iconografía de Halloween funciona como un lenguaje visual compuesto por símbolos que, en su mayoría, representan miedos históricos y primarios de la sociedad occidental. Los colores, las criaturas y las figuras que dominan la festividad no son arbitrarios, son un depósito cultural de ansiedades que han sido despojadas de su poder original y transformadas en decoración festiva. Celebrar con estos símbolos es, en cierto modo, un ritual moderno para confrontar y neutralizar temores ancestrales. La paleta de la noche, el naranja y el negro. Los colores dominantes de Halloween, el naranja y el negro, están profundamente ligados a sus orígenes estacionales y espirituales. Naranja. Este color es el emblema del otoño. Simboliza la cosecha, representada por las calabazas y el cambio de color de las hojas de los árboles. También evoca el fuego de las sagradas hogueras celtas del Samhain, que representaban la última calidez antes de la llegada del frío y la oscuridad del invierno. Es, por tanto, el color de la transición y la abundancia final. Negro. Universalmente, el negro se asocia con la oscuridad, la noche y la muerte. En el contexto del Samhain, representaba el final de la mitad luminosa del año y el misterio del otro mundo. Simboliza lo desconocido y el final de un ciclo vital. Morado. Aunque menos común, el morado a veces se incorpora a la paleta de Halloween. Este color se asocia tradicionalmente con la magia, la espiritualidad, el misterio y el poder, complementando los temas sobrenaturales de la festividad, familiares de la oscuridad, brujas, gatos negros y el folclore del miedo. Las figuras más recurrentes de Halloween son encarnaciones de miedos que en su día provocaron un terror social genuino. Brujas. La imagen de la bruja es fundamental en Halloween. Aunque las tradiciones celtas contaban con figuras espirituales como los druidas, la imagen siniestra de la bruja moderna es en gran medida un producto de las creencias cristianas de la Europa medieval y moderna. Eran vistas como herejes que hacían pactos con el diablo y practicaban la magia negra. El pánico de la caza de brujas, que culminó en eventos como los juicios de Salem en la América colonial en 1692, cimentó esta asociación en el imaginario popular, convirtiendo a la bruja en un arquetipo del mal sobrenatural. Gatos negros. La superstición que rodea a los gatos negros tiene múltiples orígenes. El folclore celta ya incluía felinos sobrenaturales, como el Cat Sith, un gato negro que se creía capaz de robar almas. Durante la Edad Media, su reputación se oscureció drásticamente al ser asociados con las brujas, considerándose sus familiares, espíritus ayudantes, o incluso brujas transformadas para pasar desapercibidas. Esta creencia fue formalizada en 1233 por el Papa Gregorio IX, en la bula papal Vox in Rama, que vinculaba explícitamente a los gatos negros con rituales satánicos. Esto desencadenó una persecución masiva de estos animales durante siglos, lo que, irónicamente, pudo haber exacerbado la peste negra al eliminar a uno de los principales depredadores de las ratas portadoras de la plaga. El crisol americano y el espectáculo global. La historia del Halloween moderno es un claro ejemplo de capitalismo cultural estadounidense. Una tradición folclórica, importada por inmigrantes, fue adoptada por la cultura dominante, despojada de su profundo significado espiritual
estandarizada para el consumo masivo y, finalmente, exportada al mundo como un producto de entretenimiento de marca. La versión actual de la festividad es menos un reflejo de la antigua espiritualidad celta y más un espejo de la cultura de consumo de los siglos XX y XXI. La travesía atlántica, la inmigración y la popularización en Estados Unidos. Aunque en la América colonial existían festivales de la cosecha, el Halloween, en su forma reconocible, fue introducido principalmente por la inmigración masiva de irlandeses y escoceses durante el siglo XIX. La gran hambruna de la patata, en la década de 1840, actuó como un catalizador, impulsando a millones de irlandeses a cruzar el Atlántico. Con ellos, llevaron sus ricas tradiciones, incluyendo el guising, las hogueras y, fundamentalmente, la leyenda de Jack-o'-lantern. Inicialmente, estas celebraciones se limitaban a las comunidades de inmigrantes. Sin embargo, a principios del siglo XX, comenzaron a ser adoptadas por la sociedad estadounidense en general. Un hito clave fue el primer desfile de Halloween a nivel municipal, celebrado en Anoka, Minnesota, en 1921, que marcó el paso de una costumbre comunitaria a una celebración pública y nacional. De la travesura a la mercancía, la comercialización de la festividad. La transformación de Halloween en un gran evento comercial se aceleró notablemente después de la Segunda Guerra Mundial. La industria vio una oportunidad de mercado y comenzó la producción en masa de disfraces, dulces y decoraciones, convirtiendo la festividad en una temporada de alto consumo. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en esta transición. Ya en las décadas de 1920 y 1930, revistas y publicaciones ofrecían ideas para fiestas, juegos y decoraciones, ayudando a domesticar la festividad y a enmarcarla en el ámbito familiar. Más tarde, el cine y la televisión cimentaron su lugar en la cultura popular. Películas como Halloween de John Carpenter, 1978, la definieron para el género de terror, mientras que especiales de televisión como It's the Great Pumpkin, Charlie Brown la consagraron como una fiesta familiar entrañable. Paralelamente, surgió una masiva industria del entretenimiento temático. Las atracciones encantadas, que aparecieron por primera vez en la década de 1930, se popularizaron enormemente con la apertura de la Haunted Mansion de Disneyland en 1969. Hoy en día, eventos como las Halloween Horror Nights de Universal Studios y miles de casas encantadas independientes conforman un sector multimillonario. En la actualidad, Halloween genera miles de millones de dólares en ventas solo en Estados Unidos. Halloween en el siglo XXI. Un fenómeno mundial. Gracias a la abrumadora influencia de los medios de comunicación estadounidenses, la versión norteamericana de Halloween se ha exportado a todo el mundo. Países de Europa, América Latina y Asia han adoptado costumbres como el dulce o truco y las fiestas de disfraces, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esta globalización ha generado interacciones complejas con las tradiciones locales. En México, el Halloween estadounidense coexiste y a veces se mezcla con el profundamente arraigado Día de Muertos, una celebración con un tono mucho más solemne y familiar. En Irlanda y Escocia ha surgido un movimiento para revivir las tradiciones originales del Samhain, en un esfuerzo por reclamar su herencia cultural frente a la versión americanizada. En regiones de España con herencia celta, como Galicia, se celebra el Samaín con calabazas y rituales propios. En muchas partes de Asia, la festividad se adopta de una manera puramente secular y comercial, como una excusa para fiestas y eventos sociales. Conclusión. Del rito sagrado al jolgorio secular. El viaje de Halloween a través de la historia revela que no tiene un único creador, sino que es el producto acumulado de milenios de superposición cultural, adaptación y reinterpretación. Su trayectoria es un testimonio de la resiliencia de las tradiciones populares y su capacidad para mutar y sobrevivir en nuevos contextos. La festividad ha experimentado al menos 3 transformaciones fundamentales. Nació como el Samhain, un festival celta espiritualmente denso, que marcaba el ciclo agrícola y mediaba la delicada frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Posteriormente, fue absorbido por el cristianismo y rebautizado, convirtiéndose en All Hallowtide, una observancia religiosa diseñada para honrar a los santos y rezar por las almas. Finalmente, en el crisol de Estados Unidos,
se despojó de sus connotaciones sagradas para renacer como un espectáculo secular y comercial, impulsado por la inmigración, los medios de comunicación y el mercado. El atractivo perdurable de Halloween, incluso en su forma más comercializada, reside en su capacidad única para ofrecer un espacio seguro y comunitario donde la sociedad puede confrontar y jugar con los temas humanos más fundamentales: la muerte, la oscuridad y el miedo a lo desconocido, ya sea a través de un ritual druídico, una oración por las almas o un niño disfrazado pidiendo dulces. La esencia de la festividad sigue siendo un intento de encontrar luz y comunidad en la época más oscura del año. Ahora ya sabes que Halloween no nació de dulces ni disfraces, sino de antiguos rituales que celebraban la delgada línea entre los vivos y los muertos. Si te gustó descubrir el verdadero origen de esta noche oscura, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario, porque en el próximo video abriremos otra puerta que tal vez no quieras cruzar.